Nadie nos obligó a entrar en esa casa. No había una amenaza, no había una llamada de auxilio, solo una dirección olvidada, una historia incompleta y la sensación de que algo allí dentro llevaba demasiado tiempo esperando. Pensamos que sería una noche más. No sabíamos que esa casa ya nos conocía. Éramos 5. No amigos íntimos, no desconocidos del todo. Antiguos compañeros de instituto que no se veían desde hacía años. El típico grupo que promete volver a reunirse y nunca lo hace. Hasta que llegó el mensaje. No era una invitación, era una propuesta demasiado concreta para ignorarla. Un fin de semana, una casa aislada, todo pagado. Nadie preguntó quién la había organizado. El viaje fue silencioso, no incómodo, raro, como si todos estuviéramos pensando lo mismo y nadie quisiera decirlo en voz alta. La carretera se estrechó, la señal del móvil desapareció, la radio empezó a fallar. Durante unos segundos, solo se escuchaba estática. Y entonces, una voz, no clara, no directa, como si alguien hablara desde otra habitación. La casa estaba en pie, luces encendidas, puerta abierta. No parecía abandonada, tampoco habitada. Olía a limpieza reciente, demasiado reciente. Dentro todo estaba preparado. Camas hechas, nevera llena, una mesa puesta para 5. Nadie lo dijo, pero todos lo pensamos. ¿Quién había llegado antes? Fue al dejar las mochilas cuando ocurrió. Una de las habitaciones ya estaba ocupada. No por una persona, por objetos. Una maleta abierta, ropa doblada, un cepillo de dientes húmedo, como si alguien ya llevara horas viviendo allí. Nos miramos sin decir nada, y entonces escuchamos pasos en el piso de arriba. Lo normal habría sido marcharse, pero nadie lo propuso, porque los pasos no volvieron a escucharse, porque la casa seguía en silencio, porque era solo una noche. Cerramos la puerta, y sin saberlo, acabábamos de aceptar el trato. La primera noche pasó sin que ocurriera nada evidente. Y eso fue lo peor, porque cuando no pasa nada en un lugar así, no es calma, es espera. Dormimos mal, no por ruidos, sino por la sensación constante de que la casa estaba despierta, como si escuchara, como si contara el tiempo. A las 3:12 de la madrugada me desperté empapado de sudor. No había soñado nada, simplemente abrí los ojos. El silencio era tan denso que dolía. Entonces lo oí, un golpe seco, no fuerte, no violento, un golpe medido, como si alguien hubiera dejado caer algo a propósito, justo debajo de nosotros. Me incorporé despacio, miré a los demás, todos dormían, o eso creí, hasta que Laura habló en voz baja, sin abrir los ojos. ¿Tú también lo has oído? No respondí, porque en ese momento el golpe volvió a sonar, esta vez más cerca, debajo del suelo de la habitación, justo bajo la alfombra. Nos levantamos los 4, nadie quería ser el primero en hablar. El suelo crujía bajo nuestros pies, pero no era un crujido normal, sonaba hueco, como si debajo no hubiera tierra, sino aire, o algo más. Javier apartó la alfombra, había una trampilla, pequeña, casi invisible, cubierta por capas de pintura vieja. Esto no estaba en los planos, murmuró. Nadie respondió, porque todos sabíamos la verdad.
Esa casa no aparecía en ningún plano. Abrimos la trampilla. Un olor rancio subió de golpe. Humano, viejo, un olor que no debería existir en una casa abandonada. Alumbré con el móvil. Una escalera de madera descendía hacia la oscuridad, y en uno de los escalones había una marca reciente, una huella, no de polvo, de barro húmedo. Alguien había subido, o bajado, esa misma noche. Decidimos no bajar. Error. Volvimos a cerrar la trampilla y empujamos un mueble encima. Intentamos convencernos de que era una bodega vieja, un refugio, cualquier cosa menos lo que parecía. Pero la casa no nos dejó olvidar. A las 4:30 comenzaron los pasos. No arriba, abajo, lentos, arrastrados, como si alguien caminara con dificultad. Y cada paso coincidía con un crujido del suelo bajo nuestros pies. La casa estaba sincronizada con lo que había debajo. Laura empezó a llorar en silencio. Javier temblaba. Yo solo podía mirar la puerta, esperando que se abriera, pero no lo hizo. En su lugar, algo peor ocurrió. Una voz, no clara, no fuerte, una voz apagada, como filtrada por tierra y madera. No os vayáis. El móvil se me cayó de las manos. La voz no pedía ayuda, pedía compañía, y eso lo hacía infinitamente peor. Pasaron minutos, o horas, no lo sé. El tiempo allí dentro dejó de tener sentido. Cuando por fin amaneció, decidimos marcharnos. No investigar, no grabar, irnos. Pero al abrir la puerta principal, encontramos algo que nos heló la sangre. En el porche, perfectamente alineados, había 4 objetos, uno para cada uno de nosotros. Un mechero de Laura, las llaves de Javier, mi cartera y el móvil de alguien más. Un móvil que ninguno reconocía, encendido, con un solo vídeo grabado. Duración 2,47. Exactamente lo que había durado nuestro sueño inquieto. No lo reproducimos, aún, pero sabíamos una cosa. La casa no quería que nos fuéramos, quería que bajáramos, y aún no había terminado con nosotros. La puerta del sótano no se cerró del todo. No lo notamos al principio. Estábamos demasiado concentrados en lo que acabábamos de encontrar. La habitación era más grande de lo que parecía desde arriba. El aire era frío, húmedo, con ese olor antiguo que no pertenece a una casa normal, sino a un lugar donde nadie entra desde hace años. En una esquina había una mesa metálica, oxidada, manchada. No parecía una mesa de trabajo, parecía una mesa de preparación. «Esto no es normal», susurró uno de nosotros. Al fondo, cubiertas por una lona oscura, había varias cajas de plástico. No estaban selladas, solo cerradas con cuidado. Cuando levantamos la primera tapa, el silencio se rompió. Dentro había ropa, camisetas, zapatillas, una mochila infantil. Nada viejo, nada olvidado por el tiempo. Todo estaba limpio, doblado, como si alguien hubiese querido conservarlo. En la segunda caja encontramos objetos personales, un reloj roto, un móvil antiguo sin batería, una pulsera con un nombre escrito a mano. El nombre coincidía con uno de los desaparecidos del barrio. Ahí entendimos algo importante. Esta casa no era el escenario del crimen, era el archivo, el lugar donde alguien guardaba lo que quedaba de ellos. Entonces escuchamos el primer sonido. Un golpe seco. Arriba, como si alguien hubiese cerrado una puerta. Nos miramos sin hablar. Nadie debía estar allí. Subimos 2 escalones del sótano, despacio.
La puerta que daba a la cocina estaba completamente cerrada. ¿No la habíamos dejado abierta?, murmuré. Antes de que nadie respondiera, algo más ocurrió. La luz del sótano parpadeó. Una vez, dos, y se apagó. La oscuridad fue total. Solo se oía nuestra respiración y algo más. Un sonido lento, regular. Pasos. Arriba, caminando despacio. No corrían, no se escondían. Quien estuviera allí sabía que lo habíamos oído. Intentamos encender las linternas de los móviles. Uno no funcionaba. El otro iluminó apenas unos metros, lo justo para ver algo nuevo. En la pared del sótano, donde antes no había nada, había marcas, arañazos y números, fechas, años. Cada una correspondía a una desaparición conocida. La última fecha estaba escrita de forma distinta, más reciente, todavía húmeda, la de esa misma semana. Entonces la puerta del sótano se abrió sola, muy despacio. La luz de la cocina se encendió y una voz habló desde arriba. No deberíais haber bajado. No era una voz enfadada ni nerviosa. Era tranquila, demasiado tranquila. Subimos los escalones sin decir palabra. En la cocina había una mujer, edad indefinida, ropa normal, nada extraño. Parecía una vecina cualquiera. Llevo años cuidando este lugar. Nadie lo hace ya. Detrás de ella, sobre la mesa, había más objetos personales, ordenados, clasificados, como si aquella casa fuera un museo de vidas robadas. Ellos no desaparecieron, solo dejaron de importar. Intentamos salir. La puerta principal estaba cerrada con llave. Entonces comprendimos la verdad. No habíamos descubierto un crimen antiguo. Habíamos entrado en uno que aún seguía activo. Y esta vez, nosotros formábamos parte del proceso. Nadie se movió durante varios segundos. La mujer seguía de pie, tranquila, con las manos apoyadas sobre la mesa. No parecía una asesina. Eso era lo peor. Tranquilos, dijo. Nadie tiene por qué salir herido, si cooperáis. Uno de nosotros dio un paso atrás. ¿Cooperar en qué? Ella sonrió apenas. En terminar lo que otros dejaron a medias. Entonces entendimos algo que nos heló la sangre. No era solo una persona, era la última de una cadena. El sótano no era suyo, la casa no era suya. Ella solo continuaba el trabajo. Mientras hablaba, noté algo extraño. La puerta del pasillo lateral, la que daba al garaje, estaba entreabierta. Muy poco, lo justo para escapar si corríamos. Intenté hacer una señal con la mirada. Demasiado tarde. No lo intentéis, dijo sin alzar la voz. La casa siempre avisa. Y entonces ocurrió. Desde el piso superior llegó un golpe violento, como si alguien hubiese tirado algo pesado al suelo. La mujer ni siquiera se giró. Ya está despierta, susurró. La luz volvió a parpadear. El ambiente se volvió insoportable. El aire parecía más denso, como si la casa respirara con nosotros. ¿Quién más hay aquí?, pregunté.
Los que aún no se han ido, respondió. Uno de nosotros salió corriendo hacia el pasillo. No llegó a la puerta. Algo se cerró de golpe. Un portazo seco. Un grito ahogado. Cuando conseguimos abrir, el pasillo estaba vacío. Ni sangre, ni lucha. Solo su móvil en el suelo, grabando audio. Lo recogí con la mano temblorosa. En la grabación solo se oía su respiración acelerada y una frase repetida una y otra vez. No me mires, no me mires. La mujer suspiró. Siempre es el mismo error. ¿Dónde está?, grité. Aquí, respondió. En la casa. Y entonces comprendimos la verdad. No los mataba inmediatamente. Los absorbía. La casa los retenía. Cada habitación guardaba algo de ellos. Una voz, un objeto, un recuerdo. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué hacer esto? La mujer nos miró por primera vez con algo parecido al cansancio. Porque nadie los buscó, porque nadie quiso saber qué pasó. Alguien tenía que recordar. De repente, todas las puertas se cerraron al mismo tiempo. Las paredes crujieron, el suelo vibró. La casa no quería testigos, quería sustitutos. Uno de vosotros se quedará, dijo ella. Los demás podréis marcharos. El silencio fue absoluto. Sabíamos que estaba diciendo la verdad. La casa ya había elegido. Y no éramos todos. Nadie habló. Todos sabíamos lo que significaba. La casa había elegido. Y no había forma de discutirlo. La mujer dio un paso atrás, como si ya no formara parte de aquello. No soy yo, dijo. Nunca lo fui. El suelo crujió bajo nuestros pies. Desde las paredes comenzaron a llegar sonidos apagados. Voces, susurros, respiraciones que no eran nuestras. Reconocí una. Era la del que había desaparecido antes. No, susurró alguien. Esto no es real. La puerta del salón se abrió sola. Dentro, la habitación estaba distinta, más oscura, más profunda, como si no tuviera fondo. Es ahora, dijo la mujer. Si nadie entra, la casa se quedará con todos. Uno de nosotros dio un paso al frente. No voy a dejar que nadie más desaparezca. Intenté agarrarlo. No pude. La puerta se cerró tras él con un golpe seco. La casa se calmó. Las luces dejaron de parpadear. El aire volvió a sentirse normal. Silencio. La mujer se acercó a la puerta cerrada. Apoyó la mano. Gracias, susurró. Las puertas se abrieron una a una. El exterior nos recibió con aire frío y normalidad. La casa parecía una casa más. Antes de irnos, miré atrás. En una de las ventanas del piso superior, alguien nos observaba. No gritó, no pidió ayuda, solo nos miró. Hoy, la casa sigue en pie. Nadie la investiga, nadie pregunta. Y cada cierto tiempo, nuevas personas entran. Porque hay casas que no matan, solo recuerdan y nunca se quedan vacías. Suscríbete, dale like y comenta abajo tu idea de historia de crimen para que la haga.